Este es un mensaje de hermano José de radioblas.net que se llama Soy salvo, pero ¿puedo recaer otra vez en el pecado? Dice la hermana Ángela que recibieron preguntas sobre la salvación que aparentemente se contradice, pero que van a responder estas preguntas con la ayuda de hermano José, de Dora y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo que nos dé respuestas para poder poner en claro estas preguntas y así resolver las dudas que tengan todos. Una pregunta que le llegó al hermano José de una persona que le dijo: yo conozco tus enseñanzas y sé que enseñas que una persona que una vez recibe a Cristo como Señor y Salvador, lo acepta en su vida, aunque después siga pecando, igual sigue siendo salvo. O sea, no pierde la salvación eterna de Jesucristo. Pero también hay otras enseñanzas que dicen que uno que recibe a Cristo puede perder la salvación eterna. Porque dicen que uno que recibe a Cristo después ya no puede pecar. Porque dice en primera de Juan 3:9, dice así: cualquiera que es nacido de Dios no persiste en el pecar, porque la semilla divina está dentro de él, y no puede persistir en el pecado porque es nacido de Dios. Entonces le preguntan al hermano José: ¿cómo es que tú dices que una persona que ha recibido a Cristo puede pecar después? Y el hermano José responde, dice: bien, yo no digo esto. Yo nunca he dicho esto, lo dice la Biblia, dice el hermano José. Dice el hermano José, si vamos a Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dijo: el mal que no quiero hacer, eso hago, y el bien que quisiera hacer, ese no hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y da la gracia al Señor Jesucristo. Y de Romanos 7 pasa a Romanos 8, que es uno de los capítulos más victoriosos de toda la Biblia, que habla de Pablo en el Espíritu. Y en vez en el capítulo anterior, Romanos 7, habla de Pablo en la carne. Y Dora le dice, algunos dicen que Pablo en el capítulo 7, él es antes de su conversión. Pero el hermano José dice, eso es imposible ya que Pablo habla en tiempo presente. Así que no se puede tomar así la Biblia tan a la ligera, dice el hermano José. El Espíritu Santo sabe perfectamente entre el verbo pasado y el verbo presente. Así que esa interpretación no es correcta, dice el hermano José. Y la hermana Ángela le pregunta, entonces, ¿por qué en Juan dice que quien es nacido de Dios no persiste en el pecar? Primera de Juan 3:9. Y el hermano José nos invita a leer esta escritura, Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, que dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y así que el hermano José dice, como podemos ver, está todo al presente, no al pasado, al presente. Juan está hablando a una iglesia en el versículo 8 que dijo que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y en el versículo 10 que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero el versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Así que es todo al presente, no es al pasado, dice el hermano José. Pero le pregunta a la hermana Dora, pero al parecer hay una aparente contradicción. Y el hermano José, sí, aparentemente hay una contradicción, pero aparentemente especifica. En realidad no hay contradicción, dice el hermano José, como ya en breve aclararemos. Por eso es importante saber las escrituras, porque cuando uno toma una escritura como Primera de Juan 3:9, aparentemente no puede pecar más, como dice que cualquiera que es nacido de Dios no comete pecado. Y esto es verdad, pero también es verdad que el que dice que no tiene pecado hace Dios mentiroso.
Así que esta aparente contradicción se explica con la escritura que te di antes, dice el hermano José a la hermana Ángela. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de la paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el hermano José dice, esta es la respuesta. Primera de Juan 3:9 habla del espíritu que no persiste en el pecar, pero la hermana Dora dice, no entiendo a qué se refiere. Dice el hermano José que repite la escritura, cualquiera que es nacido de Dios no persiste en el pecar, porque la semilla divina demora dentro de él. La semilla de Dios demora en ti. La semilla, ¿quién es? La semilla es Jesucristo, dice el hermano José. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esta semilla no es una semilla cualquiera, es Jesucristo, que es la semilla de Dios. La semilla que nos protege del pecado. Está hablando del Espíritu nacido de nuevo. Pero vamos a primera de Juan 1:8 y dice, quien dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso. He aquí la aparente contradicción. Pero como muchísimas escrituras en la Biblia, no se leen solas. Muchas escrituras deben ser apoyadas con otras escrituras, haciendo un balance, porque si no tendremos siempre una media verdad de aquí y una media verdad de allá, para llegar a la verdad completa. Por ejemplo, tú vas, en Mateo 16, que dice, que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y si tú sigues leyendo, pareciera que la iglesia de Cristo es basada sobre Pedro. Pero si tú haces un balance con las escrituras, con las epístolas de Pedro, de Pablo también, Efesios, etcétera, te das cuenta que la piedra angular es Cristo. Y he aquí que vemos que esa escritura sobre que dice que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no es más lo que en apariencia sembraría que es Pedro. En realidad, Pedro es una pequeña piedra, jefe de la primera iglesia, pero basado sobre la gran piedra, el jefe maestro superior, la gran roca Jesucristo. Así que como ves en Mateo 16 la escritura sola no la entiendes. Debes hacer el balance con otra escritura u otras escrituras. Y también esto, primera de Juan 3:9 y primera de Juan 8:1. Tienes que hacer un balance porque si no, como ves con estas escrituras pasadas que vimos, aparentemente parecería que hay una contradicción. Pero cuando tú haces la balanza con escrituras como primera de Tesalonicenses 5:23, he aquí que encuentras la perfecta equilibrio. ¿Cuál es el perfecto equilibrio? Que nosotros somos una persona, pero adentro de ti tú no eres una. Dentro de ti tú eres más entidades. Y precisamente como dice Pablo en primera de Tesalonicenses, dice, somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres cosas, tres entidades. Cuando Adán y Eva cayeron, que comieron el fruto prohibido, que era el equivalente a recibir a Satanás, he aquí que ellos murieron, pero espiritualmente. Y aquí que su espíritu regresó a Dios, que es el Espíritu Santo, y ya solo fueron alma y cuerpo, alma y carne. Polvo eran y polvo volvieron a ser, cosa que pasó. Así que de tres entidades que eran Espíritu Santo, alma y cuerpo, solamente que pasaron a ser dos entidades, alma y cuerpo. Y luego dice el hermano José, pero si lees esta escritura, Tito 3:5, ve qué hermosa escritura. Le dice la hermana Ángela para que la lea, que dice así, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Y aquí que el hermano José dice, he aquí la respuesta. Porque cuando tú recibes a Jesucristo, tu Espíritu Santo viene renovado
Y la hermana Ángela le pregunta, ¿cómo que renovado? Y el hermano José le responde, renovado es una cosa que tú tenías y que viene renovado. Y pone el ejemplo de Adán y Eva cuando perdieron el Espíritu Santo. Porque ellos eran Espíritu Santo, alma y cuerpo, pero cuando pecaron perdieron el Espíritu Santo, y toda su descendencia solo eran alma y cuerpo como ellos. Pero cuando recibimos a Cristo volvemos a ser tres entidades, cuerpo, alma y Espíritu Santo. Tito 3:5 dice renovamiento del Espíritu Santo. El Espíritu que perdió a Adán y Eva viene renovado en Cristo cuando lo recibimos. Y el hermano José pone esta pregunta, teniendo tres entidades, ¿qué sucede entonces? La primera identidad de la carne es la que habla primera de Juan 1, 8 y 10. Y la entidad del Espíritu Santo es la que tenemos en primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Esa no puede pecar. En cambio, la primera identidad de la carne peca siempre cae en el pecado. Tiende a pecar para ser más detallado. La otra entidad del Espíritu Santo, esa no puede pecar, es el hermano José, porque viene de Dios. Y después está la tercera entidad, que es el alma, que está destinada a la muerte, al infierno, después de la caída de Adán. Pero gracias al sacrificio de Cristo y que lo recibimos, nuestra alma viene renovada y venimos inscritos en el libro del Cordero. O sea, nuestra alma viene salvada. El espíritu viene renovado y el alma viene salvada, en función del renovamiento del Espíritu Santo. O sea que el alma que iba derecho al infierno a morir, viene salvada y hecha inmortal de nuevo gracias a Jesucristo. Y he aquí las tres entidades, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo en Cristo. Sin Cristo, las personas que no tienen a Cristo son solo alma y cuerpo. Y cuando su cuerpo muere, su alma va al Hades. Y después en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, se tendrán que presentar en el terrible juicio del trono blanco, donde serán juzgados según sus obras. Basta leer Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15 para ver esto, dice el hermano José. Y serán juzgados según sus obras, después del milenio, de los 1000 años. Y después la hermana Ángela le hace una pregunta al hermano José que dice así. Hermano José, hemos leído primero de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 10. Donde dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso. Y yo entendí que, como tú dices, habla de nuestra carne, que sigue pecando aun cuando recibimos a Cristo. Pero la gente aquí interpreta que estos pecados son antes de recibir a Cristo, no después. Y dice el hermano José que para poder dar esta interpretación tendrían que cambiar varios pasajes de la Biblia. Y la hermana Ángela pregunta por qué. Y lee la siguiente escritura del hermano José, la del versículo 10 que dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Y el versículo 8 que dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no tenemos la verdad. El ser le está hablando en verbo presente. En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, está hablando en tiempo presente. Hay tres verbos al presente, dice el hermano José. Así que para dar esa interpretación errada que dan otras personas, tendrán que borrarlos, esos verbos, y ponerlos al tiempo pasado. Como por ejemplo escribir, si decimos que estábamos sin pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos, pero no, habla tiempo presente. En esta letra Juan habla al presente de cristianos que ya han recibido a Cristo. Y aparte en el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y también pone el ejemplo de Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14, que dice, pero yo soy meramente humano, y estoy vendido como esclavo al pecado.
Pablo hablaba en tiempo presente, aún después de haber recibido a Cristo. Cuando Pablo escribió estas cosas, estas cartas, él ya había recibido a Cristo. Y luego en el versículo 15 Pablo dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y aquí debemos entender que el Espíritu Santo claramente puede discernir entre el pasado y el futuro. Todo se está hablando al presente para dar a entender que nuestra carne queda igual, nuestra carne sigue tendiendo a pecar, pero es nuestro espíritu el que está renovado, el que ese no puede pecar porque viene de Dios. El espíritu que nos da la fuerza para no pecar, y si pecamos, recordemos en el versículo 9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es justo para limpiarnos de todas nuestras maldades. Y leamos también siempre en el Romanos 7, el versículo 17, lo que dice Pablo. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Aquí Pablo está diciendo que el pecado habita en él aún después de haber recibido a Cristo. Así que aquí habría que cambiar media Biblia, dice el hermano José, para los que interpretan que después de que han recibido a Cristo ya no pueden pecar en nada, eso está errado. Y todavía Pablo en otro versículo, en el 19, dice, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Siempre hablando en tiempo presente y aún después de ya haber recibido a Cristo. Así que es imposible decir que Pablo, aún después de haber recibido a Cristo, no pecaba. Sí, pecaba como cualquier cristiano, pero se controlaba también. Tenía el pecado bajo control, pero pecaba, lo dice aquí claramente en estos versículos. Y también en el versículo 21 siempre de Romanos 7 dice, así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Y el versículo 23 también siempre de Romanos 7, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Me tiene cautivo. Así que el mismo Pablo se reconocía que era esclavo del pecado. Y luego la hermana Ángela le dice al hermano José, es como tú dijiste que nuestra carne peca, pero no el Espíritu de Dios. Pablo aquí lo confirma, mis miembros tienden al pecado, mi carne. Y luego en el versículo 24 el apóstol Pablo escribió siempre de Romanos 7, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y luego en el versículo 25 dice Pablo, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Es imposible decir, por ejemplo, que Pablo era perfecto, que no pecaba, etcétera, dice el hermano José. Así que si Pablo era un pecador, quiere decir que nosotros no seremos mucho mejor. Y luego la hermana Ángela le pregunta, entonces estas personas que enseñan que uno que recibe a Cristo ya nunca vuelve a pecar, ¿son falsas? Y aparte ellos dicen que se puede perder la salvación. Y eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué dicen que si uno que recibe a Cristo nunca peca, entonces cómo pierde la salvación? Le pregunta la hermana Ángela al hermano José. Es una contradicción para ellos, dice la hermana Ángela. Y el hermano José le responde, uno que peca no puede perder la salvación porque nuestra salvación no es en base a nuestras obras. Como dice Efesios 2, 8 y 9, nuestra salvación es por fe y fuimos salvados por gracia y no en virtud de obras para que nadie se gloríe. Así que no somos salvos por obras, dice el hermano José. Así que si no somos salvos por obras, ¿por qué las obras deberían mantenernos salvados? ¿Por qué apenas no eres salvado? ¿Por qué inmediatamente las obras son indispensables? No está escrito en ninguna parte tal cosa, dice el hermano José. Al contrario, dice, hay escrituras que enseguida estudiaremos que dicen que Jesucristo nos mantiene salvos. Así que las obras no sirven ni para salvarnos ni para mantenernos salvos. Las únicas obras son las obras en Cristo, obedecer al Evangelio, que nos ayudarán a heredar la corona eterna, la marca de la esposa de Cristo.
a ser vírgenes con aceite y no vírgenes sin aceite, a no ser como esos cristianos de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23, que dicen que hicieron milagros, hicieron esto, hicieron lo otro, pero que Jesús les dijo, no os conozco, que no obstante tenían dones poderosos, pero que no seguían su voluntad. Un poco similar a Samuel, como en el libro de Samuel, en el capítulo 15 creo dice el hermano José, que dice, he cumplido la voluntad de Dios, hice obras poderosas, él había derrotado a Amalek y a todos los amalequitas. Y Samuel le dice, no, tú salvaste animales, tú salvaste, pero no era la voluntad de Dios. Y es lo mismo que dice el hermano José, hay cristianos que tienen dones poderosos, pero que no son la voluntad de Dios. Saúl hizo obras grandes, pero no hizo la voluntad de Dios, ya que su voluntad no era destruir totalmente a Amalek, matarlo. Así que Saúl hizo obras grandísimas, pero no la completa voluntad de Dios. Muchos cristianos hoy en día hacen obras grandísimas, etcétera, pero no son la voluntad de Dios quizás en ese momento. Y la hermana Ángela responde, sí, pero aquí en esto de Pablo me queda muy claro que dice que su carne continúa pecando. Y el hermano José le responde, le dice, sí, exactamente, su carne sigue pecando. Y haciendo un pequeño resumen, dice el hermano José, Primera de Juan 3:9 dice, no podemos pecar porque hemos nacido de nuevo y su semilla está en nosotros. Está hablando del espíritu nacido de nuevo. Está hablando de la semilla en Cristo. El mismo Juan 2 capítulos antes, Primera de Juan 8:10 dice, nosotros pecamos, pero si uno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Y he aquí que hay una pariente contradicción. Fuimos a Primera de Tesalonicenses 5:23 y ahí encontramos el perfecto equilibrio. Nosotros no solo somos una entidad, somos una persona, pero tenemos más entidades. Uno es el Espíritu que no peca cuando viene renovado. Es el Espíritu Santo cuando tú recibes a Jesucristo. No el bautismo del Espíritu Santo, es una segunda experiencia, dice el hermano José. En este momento estoy hablando de la salvación. Cuando tú te salvas y recibes a Jesucristo, recibes una porción del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puedes salvarte, dice el hermano José. Después hay una segunda entidad que es el alma. Y el alma es la que, digamos, viene vivificada, vuelta a vivir. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que vive en ustedes. O sea, cuando el Espíritu Santo nace de nuevo, he aquí que vivifica tu alma. Alma que había perdido la inmortalidad por el pecado y la descendencia de Adán. Y todos somos descendientes de Adán. Después está la tercera entidad que es la carne, que es un cuerpo pecaminoso. Un cuerpo que siempre hace la voluntad de la carne y no de Cristo. Un cuerpo que siempre tiende al pecado, etc. Aquí tenemos la carne de una parte y el espíritu nacido de nuevo de otra parte. Y el alma en medio que decide. Y la hermana Ángela pregunta, ¿qué cosa decide? Y dice, decide si seguir la voluntad del espíritu, el espíritu nacido de nuevo, el Espíritu Santo, o la voluntad de la carne. La mente carnal pecaminosa. El alma es la que decide. Lo que será juzgado no es ni el espíritu ni la carne, sino el alma, lo que al final decidió qué hacer. Porque el espíritu nacido de nuevo, el Espíritu Santo, no será juzgado. La carne no será tampoco juzgada, porque polvo es y polvo regresará a ser. Lo que será juzgado y lo que quedará es el alma. De hecho, las personas que no han nacido de nuevo, que solo son alma y cuerpo, que no recibieron a Cristo, cuando mueren solo les queda el alma. Es por esto que Apocalipsis 20 habla de la segunda muerte. Cuando llega el juicio de Apocalipsis 20, dice, esta es la segunda muerte. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15, que serán juzgados según sus obras. Aquellos que no tienen el Espíritu de Cristo, que no nacieron de nuevo, serán juzgados después de los 1000 años en el tribunal del trono blanco.
Y esto se llama la segunda muerte. ¿Por qué? La primera muerte es cuando muere el cuerpo y le quedó solo el alma, ya que no era nacido de nuevo. Y es por eso que es la segunda muerte, el lago de fuego. Y luego la hermana Ángela dice, esto sería bueno aclararlo en otras registraciones que podamos hacer, porque tengo preguntas sobre este tema, dice la hermana Ángela. Y el hermano José dice, sí, es un poco largo esto sobre Apocalipsis 20, porque muchos cristianos creen que ellos a la muerte después serán juzgados en el juicio del trono blanco. Y están errados, dice el hermano José. El juicio del trono blanco es solo para aquellos que están ahora en una cárcel espiritual, esperando el día del juicio del trono blanco, que se llama el Hades, que ves primera de Pedro 3:19 que dice, y primera de Pedro 4:6 también, habla de una cárcel espiritual, donde esos espíritus están encarcelados, esos espíritus que no nacieron de nuevo. Estos van a esperar el juicio después del milenio, para ver si tienen suficientes obras para no ir al lago de fuego, porque ese es un juicio por obras. Como no nacieron de nuevo, no son salvos por la sangre de Cristo, ni están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ellos no aceptaron a Jesús, no son tres entidades, solo son dos entidades, carne y alma. El cuerpo muere y nada más se queda el alma. Así que la primera muerte es la carne y la segunda muerte es el espíritu. Hice un pequeño resumen, dice el hermano José, pero no sé si fui lo suficientemente claro. Y luego Dora dice, una pregunta, hermano José. Ahora que hemos entendido que nuestra carne peca y no nuestro espíritu, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos simplemente relajarnos ya que no hay nada que hacer, pues ya que nuestra carne peca? Y el hermano José dice, no, si te relajas, caes en el abismo, porque la carne es un gran peso que cargamos encima. Y dice, cuidado, porque cuando pecas en la carne debes siempre arrepentirte. De hecho, también como dijo Jesús, que dijo, si tu hermano viene contigo y 7 veces y se arrepiente, tú lo debes perdonar. Pero se tiene que arrepentir, nos deja muy claro. Dios no te perdona si tú no te arrepientes. Nosotros tenemos que perdonar a todos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Cristo perdonó a todos. Sobre la cruz perdonó a todos aquellos que lo crucificaron. Dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Perdonó a la adúltera en Juan capítulo 8. Él perdona a todos, pero no todos reciben su perdón, dice el hermano José. No todos lo aceptan, no todos se salvan. El perdón de Cristo viene dado a todos, pero ¿qué pasa? No todos lo reciben. Y quiero leer una escritura que habla sobre esto, en Tito 2:11, que dice así, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. O sea, la salvación de Cristo ha sido manifestada a todas. Dios perdona a todos. Solo que no todos han aceptado el perdón y es por eso que se están yendo al infierno. El perdón está disponible para todos. El perdón es para todos aquellos que lo reciben. Si uno no acepta a Jesucristo, el perdón regresa a Dios. Nuestra parte entonces tiene que ser la de arrepentirnos. Pero cuando tú eres salvo, como dice en Efesios, capítulo 1 dice que estamos sigilados por el Espíritu Santo. Así que como dice Efesios 1, estamos sigilados a la salvación una vez que somos salvos. Así que ya quedó claro con Primera de Tesalonicenses 5:23, ya que si no entendemos eso no podemos entender Primera de Juan 3:9 de que no pecamos. Porque si no, luego nos enloquecemos con Primera de Juan 1:8 y 10, que dice que si no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Nosotros, por ejemplo, vemos en Primera de Juan 8:9 que dice, Primera de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Dice que nos perdona continuamente con la condición que nos arrepintamos. Pero cuando tenemos a Cristo, es Él el que nos lleva al arrepentimiento. Uno que ya es salvado, que tiene a Cristo, tarde o temprano, Cristo lo llevará a que se arrepienta.
Es el Espíritu que lo lleva el arrepentimiento, como dice Romanos 2:4. Es la bondad de Dios la que nos lleva al arrepentimiento, no nuestra bondad. Es por esto que la salvación no puedes perderla, porque Dios nos lleva siempre al arrepentimiento y eso nos mantiene salvos. Como también dice Juan capítulo 10 versículos 27 y 28, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Como también dice Romanos 8 versículos 35 y 39, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Una vez que tenemos a Jesús no podemos perder la salvación. Es por esto que Jesús es el Salvador. Jesús no es un Salvador como ciertos falsos cristos dicen. Como predican algunos que dicen que Jesucristo te da la salvación hoy y mañana te la quita otra vez. Romanos 11:29 dice, los dones de Dios son sin arrepentimiento. Efesios 2:8-9 dice, la salvación es el dono de Dios, es el regalo de Dios. Así que hacemos a Dios mentirosos y predicamos que Jesús, Dios, hoy te da la salvación y mañana te la quita otra vez. Y a ver, para dar un ejemplo, dice la hermana Ángela, dice que cuando tú dices que uno recibe a Cristo y por ejemplo cae en el adulterio, y dice el hermano José, le aconsejo de no cometerlo. Es muy sugerible, dice el hermano José, de no caer en ese pecado, y la hermana Ángela riendo dice amén, 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 amén. Y dice la hermana Ángela, pero si él es verdaderamente salvado, se arrepentirá. Y el hermano José dice, sí, se arrepentirá, pero luego pregunta a la hermana Ángela, ¿y si no se arrepiente? Y dice el hermano José, si es salvado no es posible, ya que uno que comete adulterio y es salvado, ya en su corazón él se condena, porque él ya sabe que está haciendo una cosa errada, porque es salvado. Cuando eres salvo, el Espíritu de Dios te habla siempre a tu corazón. Pero tú a veces o nosotros a veces no escuchamos o lo ignoramos y hacemos caso a la carne y cometes adulterio. Pero tú sabes que estás mal, está equivocado eso. Y la hermana Ángela, sí, pero otros cristianos dicen que si uno comete adulterio pierde la salvación. Y el hermano José dice, sí, pero esto no está en las escrituras, en ninguna parte dice tal cosa. Porque mira, te quiero leer una escritura en Gálatas. Esos que dicen son solo teorías y opiniones, pero no están en la Biblia escritas tales cosas, dice el hermano José. Y el hermano José da esta escritura, Gálatas 5:19, que dice así, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Pero dice, la lista continúa en los versículos 20 y 21. Que dicen idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Y como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y dice el hermano José, aquí tenemos una lista de pecados que llevan al infierno. Y dice, ¿quién de nosotros es que no ha causado una enemistad? Pleitos, enemistades. Y la hermana Ángela pregunta, dice, ¿nosotros cristianos? Y dice, sí, nosotros cristianos, dice el hermano José. Celos, dice, ¿quién de nosotros no ha tenido celos alguna vez? Dice, ¿quién de nosotros no ha nunca estado en ira contra alguien? Divisiones, sectas, envidias, ¿quién de nosotros no ha caído en estos pecados? Dice el hermano José. Y cosas similares, dice la Escritura.
Y después dice la Escritura que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mucha gente se fija solo en el pecado del adulterio, pero les aseguro que el adulterio es solo uno de muchos pecados que lleva al infierno. Y si nosotros decimos que con el adulterio perdemos la salvación, o sea, la vida eterna, entonces también la pierdes con la impuridad, los pleitos, las iras, las contiendas, las envidias, las borracheras, las divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces dice la hermana Ángela, entonces nadie va al paraíso. Y el hermano José le confirma, sí, nadie va al paraíso si así fuera. Jesús en Mateo 5 dijo que quien llama a su hermano tonto va al lago de fuego, quien se enoja con el hermano. Y cita la siguiente escritura, Mateo 5:22, que dice así, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Si tú dices fatuo a un hermano, quedarás expuesto al infierno de fuego. Y entonces dice el hermano José, a este punto quizás era mejor la ley de Moisés. Sacrificabas un animal y todo estaba otra vez bien. ¿Es posible acaso que Jesús haya venido a hacer las cosas mucho más difíciles? Claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Sucede que Juan 10:28, esta es la escritura que nos da hermano José. Y dice así la escritura, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir esto? Jesús está hablando, dice el hermano José. Le está hablando a los judíos que no eran salvos. Prácticamente les está diciendo que si ustedes no aceptan a Cristo, el Salvador, cualquier pecado los puede llevar al infierno. Y pregunta a la hermana Ángela, entonces, y el hermano José le responde, entonces necesitas a Jesucristo, necesitas al Salvador, un Salvador que no solo te salva, sino que te mantiene salvo. Como leeremos en 1 de Juan capítulo 2 más adelante, tenemos un abogado en Cristo. Y el hermano José también dice, entonces si no tenemos a Cristo, cualquier pecado nos puede llevar al infierno, aún con el simple hecho de enojarnos con nuestro hermano. Esto va para todos aquellos religiosos que dicen que quien comete adulterio va al infierno. Pero Jesús dice que aun quien se enoja con su hermano también va al infierno. Así que no solo es el adulterio, hay varios pecados que nos llevan a la perdición si no tenemos a Cristo. Y dice la hermana Ángela, regresamos a Gálatas 5, que dice, quien hace tales cosas no heredará el reino de Dios. Y pregunta, ¿un cristiano que hace tales cosas no heredará el reino de Dios? Y dice el hermano José, un verdadero cristiano no persiste en estas cosas. Claro, puede llegar a caer en ellas, pero no persiste en ellas. Y si cae, se arrepiente. Así que un cristiano que comete estos pecados se arrepiente. Si tú estás en ira contra un hermano, vas y te arrepientes, pides perdón. Y pregunta a la hermana Ángela, ¿y si no se arrepiente? Y el hermano José responde, si no se arrepiente, entonces su salvación es falsa. Es una salvación solo así imaginaria, religiosa. Pero la verdadera salvación lleva siempre al arrepentimiento. Porque tienes a Cristo y Cristo te protege y te lleva al arrepentimiento. Y el hermano José nos da las siguientes escrituras. Romanos capítulo 8 versículos 35 al 39. En el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego los versículos 38 y 39 dicen, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice, ¿de qué está hablando estas escrituras? Del pecado, aún más que el simple pecado. O sea, todo lo que haces en la vida, nada te puede separar del amor de Cristo. Y la hermana Ángela dice, pero no dice ni adulterio, ni pecado. Dice, pero el adulterio lo cometes durante tu vida, dice el hermano José. Y dice, ni tu vida te puede separar del amor de Cristo, nada. Como dice la escritura que ya citamos antes.
Y Jesús dijo en Mateo 18 que si tu hermano peca 70 veces contra ti, si se arrepiente lo tienes que perdonar. 70 veces 7. O sea, perdona al hermano 490 veces al día, si se arrepiente. Ahora, ¿tú quisieras decirme a mí que Jesús me ordena a mí perdonar y que Él no me perdona ni siquiera una vez? O sea, Él se espera que yo te perdone a ti muchas veces al día cuando te arrepientes y que yo aunque me arrepienta, Él no me perdona a mí. No sería mi Dios, no sería el Dios de la Biblia, dice el hermano José. No sería el Jesús que en Juan en capítulo 8, en el cual había una adúltera que según la ley de Moisés tenía que ser lapidada. Pero Jesús perdonaba a todos los que se arrepentían, incluso antes de que se arrepintieran. Muchos hoy en día a esa mujer adúltera le hubieran preguntado, ¿estás bautizada en el agua? ¿A qué iglesia perteneces? Ah, tú vas a esa iglesia en la cual hacen el bautismo diferente, lo siento, el lago de fuego. Así es en el día de hoy, dice el hermano José. Pero Jesús no funciona así. Jesús a la mujer adúltera no le preguntó en qué agua estaba bautizada o a qué denominación pertenecía. Él simplemente la perdonó incluso antes de que se arrepintiera. Le dijo, ¿alguien aquí te ha condenado? Y la adúltera le dijo, no, Señor, nadie. Pero no la condenaron porque estaba Jesús presente, porque si no hubiera terminado lapidada. Eran fariseos, se fueron en silencio, pero seguramente en sus mentes la seguían condenando a la mujer adúltera. Mientras Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. A una adúltera, sorprendida con las manos en la masa, no bautizada en ninguna denominación. Y Jesús no la condenó, pero hoy muchos religiosos sí la hubieran condenado si comete adulterio. No te estoy diciendo que cometas adulterio, dice el hermano José, pero el adulterio es solo uno de los tantos pecados que nos llevan al infierno. Hoy en día en las iglesias hablan solo de adulterio. No entiendo por qué, dice el hermano José. Quizás porque miran muchas telenovelas y las telenovelas son una escuela de adulterio, dice el hermano José. Y también dice el hermano José, yo por eso abandoné hace muchos años la televisión. Aquí en la comunidad solo vemos películas cristianas. En resumidas cuentas, el adulterio no es el único pecado que te lleva al infierno. Es solamente uno de los tantos. Jesús dijo en Mateo 5, quien se enoja contra su hermano está en peligro del lago de fuego. En Mateo 12 dice, cualquier pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado. Cualquier pecado. Debes de plano ofender el Espíritu Santo, rechazar a Cristo y su salvación para cometer el único pecado imperdonable. Solo el pecado contra el Espíritu Santo es el único pecado imperdonable, dice el hermano José. Pero si recibes a Jesucristo 70 veces 7 estás perdonado. Basta que te arrepientas, pero si tienes en verdad a Cristo, no pecarás 500 veces al día. Al menos yo lo veo muy difícil, dice el hermano José. Arrepentirse, ¿qué quiere decir? Arrepentirse es llorar, sentir frustración por lo que hiciste, reparar el daño que cometiste, pedir perdón. Eso es un verdadero arrepentimiento. Y luego dice la hermana Ángela, a ver, si yo entendí bien, pregunta, ¿por qué no se pierde la salvación? Porque, por ejemplo, si un cristiano comete un pecado, por ejemplo, adulterio, se arrepiente, va a Cristo y no pierde la salvación. Pero si un cristiano comete adulterio y no se arrepiente, no puede perder la salvación porque en realidad no la tiene. Nunca fue salvo. Sí, no puede perder la salvación porque la salvación depende de Cristo. Un cristiano que pierde la fe, que camina en el pecado, que comete adulterio y no se arrepiente, ese cristiano nunca fue salvo, solo una salvación falsa, imaginaria, religiosa. Salvaciones basadas imaginariamente en religiones, en bautismos de agua y nada más. En el libro de Hechos capítulo 8 había un tal Simón bautizado en el agua. Y Pedro le dijo, tu dinero se vaya contigo en perdición.
y eso que ese hombre rico estaba bautizado en agua. El agua no te da la salvación, es solo la testimonianza. Pero cuidado, ahora el bautismo es el del Espíritu Santo, el importante, el de recibir el Espíritu Santo. Y la hermana Ángela le pregunta, ¿pero qué dices de David, el rey David, que cometió pecado de adulterio? Y por un año entero no se arrepintió. Y dice el hermano José, sí, David por un año no se arrepintió, si no me equivoco es en Primera de Samuel, o Segundo de Samuel, capítulo 10 y 11. Por un año no se arrepintió de haber cometido adulterio con Batseba, pero cuando fue acusado por Natán se arrepintió. Pero ya desde antes él se condenaba en su corazón. El arrepentimiento no vino inmediatamente, vino después de un año. Pero dice el hermano José, tú tomas por ejemplo a Pedro en Gálatas capítulo 2, ¿qué hace? Después de que Pedro era salvo y era la gran vida de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo va con Pedro en Gálatas capítulo 2 y lo acusa de hipocresía, de ser un hipócrita. Pedro era culpable de hipocresía. Así que muchos cristianos de hoy en día que dicen yo no peco, yo no tengo pecado, por la escritura de Primera de Juan 3:9 se equivocan, porque Pedro pecaba, pecado de hipocresía. Léanlo en Gálatas capítulo 2. Pedro, después de que había creído en Jesús, lo renegó 3 veces. Así que esta historia de que no pecas más son tonterías. Decir que no pecas más después de recibir a Jesucristo son doctrinas hechas por hombres religiosas. Cuando un cristiano peca de adulterio, dice el hermano José, yo creo que lo hizo a propósito. Así como también Pedro a propósito era hipócrita. Yo creo que Pedro renegó a Jesús 3 veces sabiendo muy bien lo que hacía. Pero a diferencia de Judas, su arrepentimiento fue sincero y por eso se le fue perdonado. Judas, en vez su arrepentimiento, lo llevó al suicidio. Así que decir que un cristiano nunca peca es como decir que Pedro no era cristiano. Es como decir que Pablo en capítulo 7 no era cristiano. En Romanos capítulo 7. Claro que si Pablo y Pedro pecaban, imagínate qué somos tú y yo. Para decir yo no peco, porque dice en Primera de Juan capítulo 3 versículo 9 que no peco. Que quien es nacido de nuevo no peca. Pero cuidado que ahí está hablando solo del Espíritu Santo, ese sí no puede pecar. Que ese Espíritu Santo no es tuyo, sino que Dios te lo ha dado. Y se hace tuyo después de que lo recibes. Es la presencia de Dios en tu corazón. El Espíritu Santo que está dentro de ti, que no peca, es Cristo. Pero ¿quién eres tú? Tú eres alma y carne. Y cuando recibes al Espíritu Santo, también un espíritu nacido de nuevo. Pero tú sigues pecando, hermano, dice el hermano José. Y si no lo crees, pues estás equivocado. Mira, la cosa triste es que un cristiano que piensa que no peca, también piensa que no debe de arrepentirse. Así que eso es algo muy, muy triste. Es un engaño muy profundo. Un cristiano que nunca se arrepiente porque según él no peca, vive una situación muy triste. Perderá sus premios en el cielo. Se encontrará delante de Dios como dice Apocalipsis 22. Apocalipsis 22:12 que dice: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Porque las obras también cuentan. Hay cristianos sin obras y cristianos con obras. Vírgenes con óleo y sin óleo. Cristianos esposa de Cristo y cristianos no esposa de Cristo. No todos los cristianos son esposa de Cristo, dice el hermano José. La esposa de Cristo son los llamados a las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:7. Pero los cristianos como aquellos de la Odisea que serán vomitados, no creo que Jesús los vaya a llamar. Dice la Escritura, no dice la Escritura, los nacidos de nuevo son llamados a las bodas del Cordero, no. Dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero.
No dice que los nacidos de nuevo son la esposa, no dice los llamados. Amén, amén, dice el hermano José y la hermana Ángela. Tú ves, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, vírgenes con óleo y vírgenes sin óleo. Son vírgenes, creen en Cristo, quieren casarse con el esposo. Es obvio que estos no son ateos. ¿Cuándo has visto ateos que están ahí ansiosos por casarse con Cristo? No lo creo para nada, dice el hermano José. Son todos creyentes, pero aquellos sin óleo, sin aceite. ¿Qué es el óleo? ¿Qué es el aceite? Son las obras en Cristo. Obviamente es obedecer a los mandamientos de Cristo. Así que estos sin óleo, sin aceite, no obedecían mucho, obviamente. Las vírgenes sin óleo, sin obras en Cristo serán echadas afuera de la puerta. Y Jesús tristemente les dirá, no os conozco. Y luego la hermana Ángela le dice, pero esta llamada no es una llamada, sino una decisión. O sea, no depende de Dios, sino que depende de mí si decido de obedecer a los mandamientos de Dios. En la parte que es de Dios, Él decide si te llamará o no, en base en tus obras en Cristo. No te llamará en base a tu salvación en Cristo, que es totalmente gratuita. Uno que cree en Jesús automáticamente es salvo por gracia. No debe hacer nada, pues la salvación es gratis, ya que Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz. En cambio, la corona, que dice Apocalipsis 3, te la pueden robar. Tú ve el mensaje de las 7 iglesias en Apocalipsis 2, capítulos 2 y 3, y a cada una de las iglesias, Jesús les dijo a todas las iglesias, conozco tus obras. No les dijo, sé que eres nacido de nuevo. No dice, yo sé que tú estás en mi pacto, en el pacto de la sangre de Cristo. No, donde se habla solo de la salvación. No, habla conoce las obras de las iglesias, de su obediencia a los mandamientos que Cristo nos dio. Jesús repite 7 veces a las 7 iglesias, conozco tus obras. A Filadelfia le dijo, yo te bendeciré. Y a la Odisea le dijo, conozco tus obras y si no cambias te vomitaré afuera. Así que ahí vemos claramente iglesias que serán vomitadas y iglesias que serán bendecidas. Los premios y bendiciones dependen de nuestra obediencia a los mandamientos de Cristo. A me tu vedi anche Daniele 12, verso 2 e 3, alcuni risusciteranno e vergogneter. Si tú tomas, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, unos resucitarán para la vida eterna, otros para la vergüenza y para una eterna infamia. Solo unos para bendiciones eternas. Y la hermana Ángela dice, no, porque pareciera como si la llamada dependiera de Dios. Y uno podría decir, no, pues si no me llaman no es mi responsabilidad hacer obras. Pero tú dices que la llamada depende de mis obras, de mi obediencia a Cristo. Y dice el hermano José, depende de ti. Tú decides si recoger la cruz y seguir adelante con la cruz que Cristo te ha dado. Como dice en Mateo 10:38, que dice, quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y así muchos dicen, yo no soy llamado a seguir a Jesús, no soy llamado a evangelizar, no soy llamado a salvar almas para Jesús, no soy llamado a tener una vida como los discípulos, dando la salvación a las almas perdidas. No es que no seas llamado, es que no eres digno, dice la Escritura. Quien no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Eso dice la Escritura de Mateo 10:38. Y luego la hermana Ángela le dice, hermano José, hay amigos que nos escribieron, hablándonos sobre maestros, personas que enseñan que la salvación la puedes perder. Enseñan la perdición, que pierdes la salvación. Y cuando estos hermanos comentaron a los enseñamientos de que se pierde la salvación a estas personas que enseñan esto, estos enseñantes dieron algunas escrituras pero no muy claras, pero también dieron una lista de insultos, de groserías, ofendiendo a estos hermanos que están buscando la verdad. Y yo estoy un poco frustrada, dice la hermana Ángela, porque dice, es muy feo que un enseñante de la Biblia,
de que una persona así llame a una oveja del Señor tonto o con groserías mucho más ofensivas. Y dice el hermano José, yo quisiera responder a estos enseñantes que mandan escrituras no muy claras, que prácticamente hacen el mismo juego que hace el enemigo. Por ejemplo, los políticos lo hacen siempre cuando se quedan sin argumentos, solamente se ponen a insultar al rival con ofensas. Hay que cuidarnos de estar lejos de esas personas que solo causan problemas y discusiones, dice el hermano José. Y nos da la siguiente escritura el hermano José, donde Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, que dice así: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Ahora dice el hermano José, un siervo del Señor no debe hacer contiendas ni pleitos, sino que debe ser mansueto con las personas que están buscando la verdad, paciente al momento de enseñar, amaestreando incluso con paciencia a los opositores. Ojalá que Dios les permita, los ayude a arrepentirse para que puedan conocer la verdad, dice el hermano José. Así que hay que cuidarnos de no caer en la trampa del enemigo, porque si el diablo nos provoca, después nos pone hermano contra hermano y caemos en su juego. Y así es como el diablo ha logrado dividir a las iglesias a nivel mundial. Católicos, evangélicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, etc. Hay 3000 y tantas denominaciones cristianas hoy en día. Yo soy solamente cristiano y punto, dice el hermano José. No tenemos libros doctrinarios, ni seguimos ninguna religión, solamente Cristo y su evangelio. La Biblia es lo que seguimos y la que debemos seguir. Y luego la hermana Ángela le dice al hermano José, ¿y tú qué le dirías a estos hermanos que fueron insultados? Les diría de amarlos, de que les den a ellos que los insultaron amor. No respondan al odio con odio, insulto con insulto, venganza con venganza. Mira, te voy a dar una escritura, dice el hermano José. Romanos 12, versículo 17, que dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, por cuanto os pueda ser posible, vivan en paz con todos los hombres, dice el hermano José. No hagan vuestras venganzas. Dejen eso a la ira de Dios. Ya Dios después le dará a cada uno según sea su obra. Dice el Señor también, a mí la venganza. Yo doy la retribución, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice la palabra. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si nosotros siguiéramos solamente este pasaje, acabarían las guerras religiosas. Tú, católico o protestante, ve a la iglesia opuesta y lleva, una cesta con frutas. Lleva una parte de tu décima. Dala al pastor católico o al pastor protestante. Dile, sabes, sé que tenemos pequeñas divisiones, pero mira, oré por ti y Jesús me mostró que te diera esto. Dale una bolsa con una oferta de dinero. Nosotros a veces lo hemos hecho y funciona, dice el hermano José. Y dice la hermana Ángela, este es el cristianismo verdadero. Y dice, sí, ¿qué quieres que signifique hacer la comunión católica, la comunión protestante, etcétera? Lo importante es ver a Cristo, su sacrificio, su sangre, su calvario, lo que hizo por nosotros, seguir su ejemplo, su perdón, su vida eterna, su salvación, todo. Jesús es todo. Predicar el evangelio a los perdidos, ayudar a los perdidos a nacer de nuevo. Eso es el verdadero cristianismo, no una religión. Así que no hay espacio para pleitos religiosos de que si ese reza así, ese reza acá, de que si los evangélicos apoyaron a Hitler, de que si los católicos hicieron las cruzadas antes. No, hermanos, no, solo el amor de Cristo, verlo a Él, seguir su ejemplo,
No hay espacio para el odio y para el rencor, hay mucho espacio para el amor, y el amor cubre cada pecado, dice la Escritura. ¿Entienden? Así que me gustaría concluir este mensaje con una oración, dice el hermano José. Una oración para estos hermanos que escriben estas ofensas, que ofenden a las ovejas de Cristo, que tristemente por falta de escrituras verdaderas, con verdaderos significados, se ponen a insultar. Pero el perdón y el amor pueden superar también esto. Cosa que yo también estoy aprendiendo, dice el hermano José, porque yo no soy ningún Señor perfecto. Yo también debo mejorar mi espíritu, ser mejor cristiano cada día y aprender muchas cosas y poner en práctica de las cosas que predico. Pues yo no soy ningún Señor perfecto ni he llegado a ninguna perfección. Todo, la mente carnal que nos ataca cada día, ponerla bajo nuestro control, pues es ahí donde el enemigo nos ataca siempre, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no me equivoco, en Romanos capítulo 16, versículo 20, dice que tenemos a Satanás bajo nuestros pies en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, Señor Jesús. Quiero orar, Señor Jesús, dice el hermano José. Orar por los hermanos que están separados, que se sienten separados, pero para mí son hermanos, aunque tienen pensamientos diferentes, doctrinas diferentes, piensan que pueden perder la salvación, que Cristo te manda al infierno por un pecado. Señor Jesús, no es el caso de pelear, sería el caso de amarnos. Si tenemos diferencias de interpretar cómo es la Trinidad, cómo es el bautismo de la comunión, estas cosas las resolveremos quizás en el cielo. No ha sido suficiente 2000 años de guerra entre religiones, protestantes, católicos, etc. No lo resolveremos nosotros porque son problemas de orgullo y de soberbia, de falta de Cristo. Señor Jesús, quiero orar por estas personas y que los bendigas, que bendigas a aquellos que maldicen, que les des amor a estas personas que mandan odio. Quiero orarte a ti, Señor Jesús, para que ayudes a estas personas que nos insultan a nosotros y también otras personas. Nuestra respuesta, Señor, es que nosotros los amamos aún así y oramos por ellos, que puedan conocerte, Señor, que puedan conocerte a ti, Señor Jesús. Porque conocerte a ti, Señor Jesús, significa vida eterna. En el nombre de Jesucristo, amén. Y este fue el mensaje de hermano José, traducido al español para radioblas.net.